Estás a punto de decir algo que no podrás deshacer. Lo sientes en el pecho. Esa presión que sube desde el estómago y llega a la garganta. La mandíbula tensa. Los hombros subidos sin que lo hayas decidido. La mente girando a una velocidad que ya no controlas, buscando el argumento exacto, la frase que duela donde tiene que doler, la respuesta que demuestre que tienes razón. Y en ese preciso instante, antes de que abras la boca, hay una decisión que la mayoría de las personas no saben que existe. No la de quedarse callado, no la de aguantar, sino algo completamente diferente, la de volver a ser el que decide. Porque ahora mismo no eres tú quien está a punto de hablar, es tu amígdala. Tu cerebro tiene una estructura del tamaño de una almendra, ubicada en el sistema límbico, que lleva millones de años haciendo una sola cosa: detectar amenazas y disparar respuestas de supervivencia. Se llama amígdala y no distingue entre un depredador en la sabana africana y un mensaje de texto que te pareció irrespetuoso. Para ella, las dos cosas son iguales. Las dos activan el mismo protocolo: liberar cortisol y adrenalina, aumentar el ritmo cardíaco, tensar los músculos, reducir el flujo sanguíneo hacia el córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada del razonamiento complejo, la empatía y la toma de decisiones a largo plazo, y redirigirlo hacia los músculos y los reflejos. En otras palabras, cuando te secuestra una emoción intensa, literalmente estás pensando peor. No es una metáfora, es fisiología. El córtex prefrontal, que es lo que te hace humano en el sentido más complejo, queda parcialmente fuera de juego. Y actúas desde una parte del cerebro que tiene 70 millones de años de antigüedad y que fue diseñada para sobrevivir, no para construir relaciones ni tomar decisiones que beneficien tu vida dentro de 10 años. El neurocientífico Daniel Goleman llamó a esto el secuestro emocional. Y la persona que aprende a reconocerlo en tiempo real tiene una ventaja sobre sí misma que transforma todo lo demás. Aquí están los 5 pasos. Paso 1. Detecta la señal física antes de que llegue al pensamiento. La emoción no empieza en tu cabeza, empieza en tu cuerpo. Antes de que tengas el primer pensamiento reactivo, tu cuerpo ya recibió la señal. El corazón acelera, la respiración se vuelve más corta y superficial. La tensión aparece en algún punto específico de tu cuerpo. Para algunas personas es el pecho, para otras la mandíbula, para otras los hombros o el cuello o el estómago. Ese punto es tu alarma personal. La mayoría de las personas no lo conoce porque nunca lo ha estudiado. Viven el ciclo completo: señal corporal, pensamiento reactivo, emoción intensa, acción impulsiva, en cuestión de segundos, sin pausar en ninguno de los pasos intermedios. Para cuando se dan cuenta de lo que pasó, ya dijeron lo que no debían, ya mandaron el mensaje, ya tomaron la decisión que les costará semanas corregir. El primer paso no es controlar la emoción, es aprender a leer la señal antes de que la emoción tome el control. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas una incomodidad emocional, no vayas al pensamiento primero. Ve al cuerpo. Pregúntate: ¿dónde lo siento físicamente? ¿Qué está haciendo mi respiración? ¿Qué está pasando en mi mandíbula, en mis hombros, en mi pecho? Estás entrenando tu atención para operar un segundo antes de donde opera ahora. Y ese segundo lo cambia todo. Paso 2. Nombra lo que sientes con precisión quirúrgica. Esto parece simple. No lo es. La mayoría de las personas tiene un vocabulario emocional de 3 palabras: bien, mal y más o menos. Y esa pobreza de vocabulario tiene consecuencias directas sobre su capacidad de gestionar lo que sienten. Los investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles estudiaron lo que ocurre en el cerebro cuando una persona nombra una emoción con precisión. El proceso de etiquetado, asignar una palabra específica a un estado emocional, activa el córtex prefrontal y reduce la actividad de la amígdala, no como efecto secundario, como efecto directo y medible. Poner nombre preciso a lo que sientes es literalmente un mecanismo neurológico de regulación emocional. No es lo mismo decir estoy mal que decir estoy sintiéndome ignorado y eso me genera una mezcla de tristeza y rabia. El segundo nivel de precisión activa partes del cerebro que el primero no activa. La diferencia entre frustración y decepción, entre miedo y ansiedad anticipatoria, entre celos e inseguridad, entre rabia y sensación de injusticia. Cada una de esas emociones tiene una causa diferente, un origen diferente y requiere una respuesta diferente. Tratarlas a todas como estar mal es como intentar curar enfermedades distintas con el mismo medicamento porque todas duelen. Yokoi Kenji lo formula con una claridad que cuesta sacudir.
No puedes gestionar lo que no puedes nombrar. Y no puedes nombrar lo que no te has tomado el tiempo de observar. El ejercicio es concreto. Cuando sientas algo intenso, escríbelo. No el pensamiento, la emoción, con la mayor precisión que puedas. 3 palabras si es necesario. Y observa cómo ese acto de escritura cambia la intensidad de lo que sientes. Paso 3. Crea distancia entre el estímulo y tu respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió 4 campos de concentración nazis, escribió una frase que resuena en todo estudio serio sobre la conducta humana. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestra capacidad de crecer. Ese espacio es exactamente lo que la reactividad emocional elimina. Cuando algo te provoca y respondes de inmediato, el tiempo entre estímulo y respuesta puede ser de menos de un segundo. No hay espacio. No hay elección. Hay reacción automática construida sobre años de patrones que absorbiste sin examinar, de respuestas aprendidas en la infancia, de mecanismos de defensa que alguna vez tuvieron sentido y que hoy quizás ya no te sirven. Crear ese espacio no es natural. Requiere práctica y tiene una herramienta concreta que la neurociencia ha verificado con consistencia: la respiración diafragmática lenta. Cuando inhalas durante 4 segundos, sostienes 2 y exhalas durante 6 a 8 segundos. Activas el sistema nervioso parasimpático, el freno natural del cuerpo frente al estado de alerta, y reduces físicamente los niveles de cortisol y adrenalina en sangre. No en minutos, en el transcurso de 3 a 5 ciclos respiratorios. No es meditación. No requiere postura especial ni entorno tranquilo. Es fisiología aplicada en tiempo real. Puedes hacerlo en el medio de una conversación difícil, en el momento justo antes de enviar un mensaje, en el instante donde normalmente estallarías. La sabiduría japonesa lleva siglos codificando esto en sus prácticas. El concepto de ma, el espacio deliberado, la pausa con intención, no es pasividad ni evasión. Es la técnica más avanzada de un guerrero. Saber cuándo no actuar es saber cuándo tienes el control. Paso 4. Examina la historia que te estás contando. Aquí está el núcleo de todo. Las emociones no las genera la realidad. Las genera la interpretación que haces de la realidad. 2 personas pueden recibir exactamente el mismo mensaje de texto. Necesitamos hablar. Y una sentirá curiosidad tranquila mientras la otra entra en espiral de angustia. El mensaje es idéntico. La emoción es completamente diferente, porque la emoción no responde al mensaje, responde a la historia que cada persona construye alrededor de ese mensaje en los 3 segundos siguientes. Tu cerebro no procesa los eventos, procesa narrativas sobre los eventos. Y esas narrativas están construidas con el material de tu historia personal, tus heridas previas, tus expectativas, tus miedos, tus creencias sobre cómo funciona el mundo y sobre lo que mereces o no mereces. Cuando alguien llega tarde a una reunión contigo, la emoción que sientes depende completamente de la historia que construyes. No le importo. Me está faltando el respeto. Siempre me pasa esto. Es una señal de algo más grave. Cada historia genera una emoción diferente y la emoción genera una acción diferente. La pregunta que cambia el patrón es precisa y requiere honestidad. ¿Esto que estoy sintiendo responde a lo que realmente ocurrió o responde a la historia que construí sobre lo que ocurrió? Y luego, una segunda pregunta más difícil todavía. ¿Hay otra interpretación posible que no haya considerado? No se trata de convencerte de que todo está bien cuando no está bien. Se trata de verificar si la narrativa que estás usando es la más precisa disponible, o si es simplemente la más automática, la más familiar, la que tu cerebro construyó en un segundo porque es el patrón que más ha practicado. ¿Cuántas situaciones en tu vida han terminado peor de lo necesario porque la historia que construiste alrededor de ellas era más intensa? Elige la respuesta que sirve al futuro que quieres, no al dolor que sientes ahora. Este es el paso donde se separan los que aplican lo anterior y los que no, porque puedes detectar la señal corporal, nombrar la emoción con precisión, crear el espacio, examinar la narrativa y aún así elegir la respuesta reactiva. Porque a veces la respuesta reactiva se siente justa, se siente merecida, se siente como lo único honesto disponible. Y ahí está el último filtro. La pregunta no es si la respuesta es justa, la pregunta es si sirve. Esta respuesta, dicha o actuada ahora, desde este estado emocional, con esta intensidad, produce el resultado que quiero en mi vida dentro de una semana, un mes, un año. Yokoi Kenji plantea una distinción que vale enmarcar.
Hay una diferencia fundamental entre expresar una emoción y actuar desde una emoción. Expresar es comunicar con claridad lo que sientes, desde un lugar de control. Actuar desde la emoción es dejar que la emoción decida por ti. La primera construye, la segunda con frecuencia destruye. Puedes decirle a alguien que lo que hizo te afectó profundamente. Eso es expresión. Puedes hacerlo con calma, con claridad, con la precisión que da haber pasado por los 4 pasos anteriores. Y esa conversación tiene posibilidades reales de cambiar algo. O puedes estallar en el momento de máxima intensidad emocional, desde el secuestro de la amígdala, sin haber pasado por ninguno de los pasos anteriores. Y esa conversación generalmente no cambia nada excepto el nivel de daño en la relación. La emoción te dice qué importa. Tú decides qué hacer con eso. Ahora estás de regreso al momento donde empezamos. Esa presión en el pecho, la mandíbula tensa, la mente girando. Solo que ahora tienes lo que no tenías antes. Sabes que es tu amígdala, no tú. Sabes que el córtex prefrontal está parcialmente fuera de juego y que en este momento estás pensando peor de lo que podrías. Sabes que antes de responder, tienes que respirar. 4 segundos de inhalación, 6 u 8 de exhalación, 3 ciclos para devolverte el control fisiológico de la situación. Sabes que tienes que nombrar con precisión lo que sientes, no solo rabia, sino qué tipo exacto de rabia, sobre qué exactamente, generada por qué historia exacta. Sabes que esa historia puede examinarse y verificarse. Y sabes que la respuesta que elijas tiene que pasar por un filtro. ¿Sirve al futuro que quiero o solo al dolor que siento ahora? 5 pasos. No en 5 días ni 5 semanas. En tiempo real. En el momento exacto donde antes no había pasos, solo reacción. La inteligencia emocional no es la capacidad de no sentir. Es la capacidad de sentir todo y aún así elegir. Las personas que más admiras no tienen emociones menos intensas que las tuyas. Tienen una relación distinta con ellas. Una relación construida con práctica, con atención, con los mismos 5 pasos aplicados una y otra vez hasta que el espacio entre el estímulo y la respuesta dejó de ser un accidente y se convirtió en un hábito. Ese espacio es tu libertad. Todo lo que construyas o destruyas en tu vida pasará por él. Elige bien qué haces con él.